Hoy, en 678 Domingo, subte para pocos. El gobierno porteño se negó a discutir la nueva tarifa. Se había convocado por parte del gobierno nacional a una reunión del ente tripartito que tiene como objetivo mejorar las situaciones del transporte en el área metropolitana y de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto lo hizo el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Bueno, Mauricio Macri no asistió. Sigo creyendo que todos tenemos que proponer, impulsar este tipo de diálogo. Y ahora lo hemos marcado por el diálogo. No se puede trabajar sin dialogar, sin que haya reuniones. Florencio Randazzo convocó a las partes. Mauricio Macri no asistió. Lamentablemente, los representantes de la Ciudad de Buenos Aires nos hicieron saber que el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Mauricio Macri, no está dispuesto a dar marcha atrás con el aumento de 3.50 del boleto de subte. Cristina en Vietnam y la liviandad de los medios hegemónicos. Diario Clarín. Cristina comparó a Ho Chi Minh con San Martín y contó el viaje en Twitter. En Vietnam, la presidenta resaltó la figura del líder comunista. Dijo que el líder Ho Chi Minh es el padre de la patria, el San Martín de Vietnam. Es una crisis. La novia de Chucky. Tampoco. No es la novia de la Chucky. rubia. Ahora, yo me imagino, por ejemplo, un Barone, en 678, llevando la muñequita y pasando así el cepillito por el pelito, cuidándola, ¿no? O José Pablo Feynman diciendo, qué linda muñequita esta, la envidian, esta muñeca la envidian, porque es la más linda. Dios mío. ¿Cuál hubiera sido un tema para discutir? ¿Qué significan estos países en la nueva realidad del mundo? Ir hoy a Vietnam, a Indonesia, a países muy poderosos, porque son los nuevos poderes que están surgiendo en un mundo en absoluto proceso de cambio. El problema es que las conclusiones que se sacarían de ese debate no son las frivolidades y las tonterías de un look, sino que son cuestiones que fundamentan y justifican un proceso político que ellos pretenden desmerecer y convertir en un simulacro. Hoy en Charlas Veraniegas entre Opositores, la política que le gusta a Donda. Revista Noticias. Bikini Gate. Las buenas razones de Donda. La polémica tras el destape de la diputada. Me dicen cosas irreproducibles en la playa. Me imagino que la habrán encarado mucho en este trayecto. Sí, un par se lanzan, pero yo les digo que estoy en pareja. No es la primera vez que Donda calienta la campaña con su cuerpo. En el 2011 sorprendió con un escote sugerente y la frase "vamos a portarnos mal". Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas, somos indisciplinados, todos los malcriados. Vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal, vamos a portarnos mal. Hasta los consorcios desmienten a Clarín. Infonews. El consorcio de edificio en el que vive Giorgi desmiente una información publicada por Clarín. Isolina Bielmi, a cargo de las Torres Renoir, desmintió una nota en la que se afirmaba que el marido de la funcionaria propuso poner el dinero del consorcio en una caja de seguridad porque el gobierno puede especificarlo. Los $100.000 que citan en la nota son del consorcio, no de la ministra, son del consorcio. Repito, 678 Verano. La coherencia derechosa de Feynman. Esto dijo la semana pasada. Robo, persecución y muerte. 2 delincuentes escapaban de la policía luego de cometer un asalto y chocaron contra un colectivo en la esquina de Santa Fe y Montevideo. Uno de los malvivientes falleció, uno menos. Y el otro resultó gravemente herido. Vuelvo con Nicolás Feuerman. Nico, tengo el dato de que el otro delincuente que estaba gravemente herido murió. Habría fallecido. Murió, sí, en el Argerí. Sí, yo también lo escuché. En el Argerí. Entonces, está prácticamente confirmado la muerte del segundo delincuente. Dos menos. Que Dios me perdone por decir estas cosas. Y esto en el 2001. Bueno, Eduardo, tenías datos sobre el ladrón muerto. Sí, vieron que en 11 la calle Larrea aparecía tapado con una diario, bolsa, como dice diario. Tapado con diario. Un delincuente. Uno menos. Que Dios me perdone, pero uno menos. Que Dios me perdone, pero uno menos. Intolerancia política, pero en serio. Estas imágenes que van a compartir ahora llegan de Bulgaria. Un político en un escenario, discurso. Y de repente tardan 6 segundos los agentes de seguridad para derribarlo, pero posterior a lo que podría haber sido el accionar de ese arma, que no se disparó.
no se sabe, después lo pisa, bueno, ya está. Esos 6 segundos para todos esos agentes de seguridad fueron una eternidad porque no llegaron al momento de frenarlo a ese hombre. Se trató de un político en Bulgaria, el líder del partido étnico turco, que estaba brindando su discurso. El atacante es un hombre de 25 años, de la ciudad del Mar Negro de Burgas, que también llevaba 2 cuchillos ahí cuando logran detenerlo. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de buenas. Notis 1. Aumentó la producción automotriz. Creció la producción automotriz. El Ministerio de Industria informó que en diciembre subió un 16,4%. 2. Patronelli campeón por segunda vez. Sos el campeón, otra vez. Soy, la verdad que muy feliz. Estoy un poco emocionado y nada. Estoy muy contento, o sea, pude con lo que yo quería. Arranca 678, el programa que envía mensajes sin ocultar su procedencia. It's no big deal. I just may have called Maxine a couple times. No. Please tell me that you didn't leave messages. Just a few, maybe. How many is a few? 6, 7. Oh, Lacey. Okay, 8. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678 por la televisión pública. Acá está, este es el programa que hace imaginar a Eduardo Feynman a varones peinando muñecas. Lo inspira a esas cosas y esperamos seguir inspirándolo a Eduardo Feynman con esas imágenes tan interesantes. Hoy tenemos como invitado al señor Eduardo Epstein, que es el auditor general de la Ciudad de Buenos Aires. Ha sido legislador de la ciudad por Diálogo Porteño y es licenciado en Economía y máster en Economía Cuantitativa. ¿Es así? Algo de eso. Algo de eso y Sí. otras cosas más en la Universidad de Madrid, en la Universidad Complutense. Y bueno, y ahora tiene que usar todo eso para auditar la ciudad. Para auditar al jefe de gobierno. Bueno, al gobierno, en realidad, de la Ciudad de al Buenos Aires. gobierno. Bueno, Epstein, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Vamos a ver qué nos preparó la producción para hoy. Vamos a la gira presidencial y la liviandad de los de siempre que han visto este viaje con tu pavada. Bueno, vamos a ver. A ver, lo vemos. La gira presidencial y la liviandad de los medios hegemónicos. En el día de ayer, la presidenta en su visita a Vietnam recorrió los túneles de Cu Chi y destacó el ejemplo de la lucha del pueblo vietnamita ante la invasión norteamericana. Sin embargo, los medios hegemónicos y sus políticos afines embistieron con su mala intención de siempre. Telam. Cristina evocó a San Martín y Belgrano y los comparó con los héroes vietnamitas. Diario Clarín. Cristina comparó a Ho Chi Minh con San Martín y contó el viaje en Twitter. En Vietnam, la presidenta resaltó la figura del líder comunista. Cristina en los túneles de Vietnam estuvo
en la ex Saigon y dijo que el líder Ho Chi Minh es el padre de la patria, el San Martín de Vietnam. Dijo que el líder Ho Chi Minh es el padre de la patria, el San Martín de Vietnam. Twitter de Federico Pinedo. CFK compara a San Martín con Ho Chi Minh. Estamos en el horno. San Martín admiraba la libertad como Miranda. Ho Chi Minh, una mente totalitaria estalinista. Tratan de mostrar la comparación que realizó la presidenta de San Martín con Ho Chi Minh, quien luchó contra las fuerzas intrusas como algo malo, y no profundizan en la importancia que implica la visita a estos países con economías emergentes. La gira que la presidenta Cristina Fernández está realizando por Vietnam abogó por la unidad de las políticas económicas conjuntas de los países emergentes. Realmente es un ejemplo impresionante de un pueblo y de la decisión de un pueblo de combatir por su libertad, por su independencia y por la patria, ¿no? Algo francamente admirable. La imaginación de las trampas para que no les descubrieran los refugios, es impresionante. ¿Eso sabes qué es? Eso es amor a la patria. Nos decían acá que hace 2 años tienen el orgullo de haber salido de los países bajo el límite de pobreza, o sea que hace 2 años ya no están como países pobres. Así es, son uno de los emergentes, de los países emergentes del sudeste asiático. Esta gira que está realizando la presidenta junto con este grupo de empresarios, lo que está haciendo es aumentar la capacidad de exportación que tiene la Argentina, el sudeste asiático, países muy habitados, países que necesitan alimentos, algo que la Argentina ofrece al exterior y en muy buena calidad. Además, insistieron con resaltar aspectos totalmente irrelevantes de la gira, como el look de la presidenta, la muñeca que le regalaron los empresarios de la Cámara del Juguete, y siguieron ignorando el por qué se la regalaron. Bueno, Cristina Kirchner está en el mejor de los mundos. Fue allá a Indonesia, a Yakarta, estrenó un nuevo look. Diario La Nación. El renovado look de Cristina en su visita a Indonesia. Con un peinado recogido, la presidenta lució un vestido con transparencias. Vamos a ver algunas imágenes, director, de la presidenta hoy en Indonesia. Tremendo peinado, ¿eh? Sí, tremendo peinado. Lo primero inesperado es el look, ¿no? Porque fíjense, la presidenta con esas transparencias tan elegantes. Muy bien, ¿eh? Una muñeca, imagen y semejanza apareció de improviso del otro lado del mundo. Una especie de Barbie, pero de Cristina Kirchner con la banda presidencial. Es una Cris. La novia de Chucky. Tampoco, no es la novia de la Chucky. rubia. Muy linda la muñeca de Cristina. Una Cris Baby. Diario La Nación. Así como empresarios del juguete tuvieron ingenio para regalar a Cristina una muñeca, que de no ser por el vestido negro y la banda, uno diría que es Karina Jelinek. Ahora, yo me imagino, por ejemplo, un Barone, en 6, 7, 8, llevando la muñequita y pasando así el cepillito por el pelito, cuidándola, ¿no? O José Pablo Feynman diciendo, qué linda muñequita esta, la envidian esta muñeca, la envidian, porque es la más linda, Dios mío. El patrón con el que se mueve el periodismo del establishment es el de la despolitización. Está prohibido hablar de política realmente, digamos. Con el viaje de la presidenta ocurre algo parecido, porque ¿cuál hubiera sido un tema para discutir? ¿Qué significan estos países en la nueva realidad del mundo? Ir hoy a Vietnam, a Indonesia, a países muy poderosos, porque son los nuevos poderes que están surgiendo en un mundo en absoluto proceso de cambio. El problema es que las conclusiones que se sacarían de ese debate no son las frivolidades y las tonterías de un look, sino que son cuestiones que fundamentan y justifican un proceso político que ellos pretenden desmerecer y convertir en un simulacro. Epstein le interesó el informe, la gira. Muy interesante, por un lado el informe, por otro lado, la verdad que llama la atención la ignorancia de algunos dirigentes, digamos, lo de Pinedo, aparte de cualquier tipo de calificación, digamos, de debate posible, debate ideológico, revela una gran ignorancia respecto de la personalidad de Ho Chi Minh. Estamos hablando de un dirigente que era un poeta, que dirigió a su pueblo no solamente en la lucha por la independencia contra los Estados Unidos, sino también contra Francia. Vietnam, recordemos, estuvo creo que más de 30 años en guerra. Y vaya si es comparable con San Martín, porque yo me acordaba, a propósito, cuando lo escuché a Pinedo decir esto, no solo por la lucha por la independencia de su pueblo, sino que porque además una vez liberado Vietnam se hizo cargo del tema del Pol Pot y el Khmer Rojo en Camboya, en un país vecino, parecido a lo de San Martín con Chile, para luego Vietnam retirarse de Camboya.
en un área del mundo, por cierto, muy conflictiva. En el año 75, digamos, cayó Saigón. Todos recordamos, algunos, los más viejos, recordamos aquellas imágenes del helicóptero tirándolo al agua para que subieran los soldados americanos que huían, uno de los pocos pueblos que en una guerra venció a los Estados Unidos. El único. O el único, con una voluntad política realmente admirable y que bueno, que fundamentalmente fue un líder en la lucha por la independencia de su pueblo, parecido o igual, digamos, que el general San Martín, el general Belgrano. Es absolutamente pertinente la comparación que hace la presidenta y llama mucho la atención, como digo, la ignorancia de alguna dirigencia opositora. Y después, bueno, la importancia de la gira, eso es, digamos, también todos recordamos durante muchos años el casi llanto de la dirigencia argentina cuando se cerraban, cuando se construían barreras arancelarias, sobre todo en los países tradicionales, a las exportaciones argentinas. Hoy la Argentina está buscando ser un actor económico global, está buscando la multilateralidad en las relaciones. Vaya si es importante la cantidad de habitantes que tiene de Vietnam, más de 90 millones de habitantes, frente a la China, 240 millones que tiene Indonesia, digamos, lo que representan todos esos países en términos de porcentaje del Producto Bruto Mundial. Así que la verdad, digo, no me sorprende por parte de algunos, pero debieran cuidarse un poco más. Hoy, en el Twitter, el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, intentando construir una chicana diciendo que no es sur-sur porque Vietnam está en el norte, ignorando, digamos, lo que implica el diálogo sur-sur, que es una definición política. La verdad, digo, en el Twitter de Esteban Bullrich, ¿sí? Esteban Bullrich chicaneando con que Vietnam está al norte de la Argentina. Bueno. La verdad, lamentable. ¿Moca? Sí, la verdad que hoy leía los diarios y en varios aparecen esta nota diciendo que Cristina Kirchner comparó a Ho Chi Minh con San Martín. Es evidentemente un golpe de efecto, pero yo revisé después la nota y no había ningún juicio que fundara por qué está mal compararlo a Ho Chi Minh con San Martín. Y ahora descubro que Pinedo explica por qué está mal. ¿Cómo lo explica? Diciendo que Ho Chi Minh era estalinista. Entonces yo supongo que lo que está diciendo Pinedo es que lo que le pasa a Pinedo es que está enojado por el resultado de la guerra de Vietnam, porque ganó un estalinista la guerra de Vietnam. Y entonces me parece que lo que hace Pinedo es recuperar, y lo que hacen los diarios también un poco más pudorosamente porque no lo explican, recuperar la Guerra Fría, digamos. ¿No? La Guerra Fría, digamos, todo lo que estuvo del lado de la Unión Soviética durante 60 años de la historia mundial merece el castigo eterno. Ahora, los argentinos, que conocemos la historia de las relaciones nuestras con Estados Unidos, de lo que es Estados Unidos en el mundo, hemos vivido muy intensamente, una gran parte de la juventud de esa época ha vivido muy intensamente la Guerra de Vietnam. La propia juventud de los Estados Unidos, Pinedo se horrorizaría porque Pinedo cree que Estados Unidos es una sociedad compuesta por antiestalinistas y liberales, pero Estados Unidos, la década del 70 fue una década de explosión de la protesta juvenil y popular contra la guerra de Vietnam. Vietnam pudo ganar la guerra porque tuvo la solidaridad de los pueblos, del argentino, que construyó grandes movimientos de solidaridad con Vietnam, y también del pueblo de los Estados Unidos. Es vergonzoso. La opinión de Pinedo, no sé por qué, seguramente hiere mi sensibilidad de persona de los 70, digamos. Ahora, pero me resulta desastrosa esa opinión. Cristina está hablando de patriotismo, yo creo que ahí también. Y Ho Chi Minh era un patriota, pero Ho Chi Minh era un patriota. Ho Chi Minh, como decía Eduardo, si hay que ubicar un lugar en la historia para Ho Chi Minh, es un patriota vietnamita que quería construir una Vietnam independiente y que los vietnamitas decidieran, como lo están decidiendo ahora, qué es lo que hacen en el mundo y no ser una colonia de Estados Unidos o de Francia anteriormente. Me parece que ese es el lugar histórico de Ho Chi Minh. Por supuesto que no estoy desconociendo su ideología y no estoy desconociendo su lugar en la historia, en la otra historia de la Guerra Fría, pero creo que ese es un lugar central. Es que claro, digo, me parece que es una forma del revisionismo en clave nacional. Parece que el kirchnerismo, o Cristina por lo menos, está tratando de, cuando reflexiona acerca del rol que tiene la Argentina, del rol de lo que está pasando en la Argentina y a su vez de su vínculo con otras naciones, está reconfigurando la historia en ese sentido, ¿no? En clave eso, comunista, no comunista. Me parece que si van a ver cuáles son los líderes que hicieron una defensa, como decías vos también en términos de patriotismo.
Y dentro de esos líderes y en cada uno de los países hay líderes patrióticos que han abogado por una idea o por otra, en algunos casos por ideas antagónicas. Incluso ha reivindicado pensadores argentinos que uno podría decir no están ni en la tradición nacional y popular, ¿sí? Pero sin embargo los rescata desde ese lugar, y que a su vez me parece que tiene que ver con la reivindicación de la idea de soberanía y de la idea de Estado, ¿sí? Que es una idea que por lo menos en la década de los 90 empezó a ponerse en tela de juicio. Lo que tiene el discurso de Cristina, las acciones en estos viajes o en otras actividades, es un tono, una cuestión mística, esa carga de mística que lleva adelante este proyecto. Y a mí me parece que puntualmente en estos viajes, que son viajes, insisto con esta idea, que son viajes económicos, de buscar nuevos mercados, también el hecho místico de que por primera vez en tanto tiempo la economía recupera el lenguaje de la política. Hay política dentro de estos conceptos de economía. Cuando hablamos de la resistencia del pueblo vietnamita, cuando hablamos del bloque sur-sur, todos esos conceptos políticos se van hacia la economía, como en el libro La economía contramano de Alfredo Zayat, y entonces contar el viaje político, económico, complejo y con tonos místicos, como contarlo desde Vietnam, ni más ni menos, que los medios dominantes los cuenten con esas dosis de frivolidad, es porque de otra manera tienen que atrapar la complejidad y la profundidad que representa que en este tiempo la economía recupere el lenguaje político. Bueno, nos vamos de los túneles heroicos y antiimperialistas de Ho Chi Minh a los subtes de Macri. Vamos a ver qué pasa. Nos mantenemos por abajo. Vamos. Subte para pocos. El gobierno porteño se negó a discutir la nueva tarifa. Se había convocado por parte del gobierno nacional a una reunión del ente tripartito que tiene como objetivo mejorar las situaciones del transporte en el área metropolitana y de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto lo hizo el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Bueno, Mauricio Macri no asistió. Sigo creyendo que todos tenemos que proponer, impulsar este tipo de diálogo porque, bueno, creo que el conflicto es una energía perdida. No se puede trabajar sin dialogar, sin que haya reuniones. Esa no es forma de gobernar, de dialogar. Florencio Randazzo convocó a las partes, Mauricio Macri no asistió. Esto es lo que yo quiero que quede claro. Vamos a seguir haciendo lo imposible para encontrar la manera de dialogar con el gobierno nacional. ¿Van a intentar un diálogo con el gobierno? Me encantaría. Estoy disponible para el día que quiera citarnos. Y ahora lo hemos marcado por el diálogo. El sistema metropolitano de transporte, ustedes bien lo saben, es uno solo, es multimodal, es interjurisdiccional. Si él, que siempre reclama diálogo cuando tiene que dialogar, pero para trabajar y no para sacarse una foto, no quiere hacerlo, mal habla de los intereses de todos los que viajan, porteños o bonaerenses que utilizamos los sistemas públicos, ¿no? Luego de no asistir a la reunión convocada por el gobierno para frenar el aumento de tarifa, su vicejefa de gobierno, María Eugenia Vidal, ratificó el aumento y trató de justificar pegándole al gobierno nacional. Lamentablemente, los representantes de la Ciudad de Buenos Aires nos hicieron saber que el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, el ingeniero Mauricio Macri, no está dispuesto a dar marcha atrás con el aumento de 3.50 del boleto de subte a partir del mes de marzo. Para nosotros la reunión realmente no tuvo nada concreto y fue un absurdo. La propuesta de aumento tarifario nosotros ya la hemos hecho pública, es una propuesta de aumento a 3,50 en las 5 líneas. La decisión de aumentar la tarifa y llevarla a 3 pesos con 50 va a traer un desplazamiento del servicio de subte al resto del transporte público, trayendo enormes inconvenientes en muchos aspectos. De ahí el compromiso nuestro y la necesidad nuestra de hacerle comprender los enormes perjuicios que va a ocasionar al conjunto de la ciudadanía. Lo que sí hubo en el día de hoy, y queda clarísimo después de haber escuchado las declaraciones del ministro Randazzo, fue un show mediático. Lo que hizo usted fue un show mediático, según ella. La verdad que es sorprendente, ¿no? Porque, bueno, exigen diálogo, cuando uno los convoca no vienen. Pero eso me sorprende que haya tenido este tipo de declaraciones y muchos, inclusive descalificativos, tratándome de show mediático y cinismo. La verdad es que una vez más nos sorprende el cinismo
del Gobierno Nacional, en este caso a través del ministro Randazzo. El planteo nuestro en el día de hoy era formar una mesa de trabajo en el ámbito de la Agencia de Transporte Metropolitano para evitar este perjuicio que no le producen al Gobierno Nacional, se lo producen a miles y miles de usuarios. El avance del PRO en el desarrollo de los subtes fue tan pobre hasta el momento que hasta el diario opositor El País se burló del jefe de gobierno porteño. Macri compró hace 3 años vagones a Madrid, al metro de Madrid, usados, con 32 años de uso. Y yo buscando, investigando acerca de qué opinaba la gente de España de esa compra de 16 vagones a un precio de $500.000 la unidad. Y fíjense lo que dice el diario acá, el diario El País. El título es Próxima parada, Callao, en Buenos Aires. Dice así esta noticia: Metro de Madrid se frota las manos con los 4.200.000 euros que ha sacado por la venta de unos vagones carne de chatarrería tras 32 años de traqueteo. Joder. Joder. O sea, Madrid tenía chatarra para venderla o para dejarla en desuso, Macri se las compró. Macri se las compró. Como siempre, el grupo Clarín, socio de Macri, no reflejó esta nota ni realizó ninguna crítica por el aumento de tarifa, sino que buscó victimizar al líder del PRO. Todo sigue igual y no hubo acuerdo. Sí, así es, Luis. Vamos hacia los 3,50 pesos de aumento en el subte. El gobierno sigue con esta avanzada sobre Mauricio Macri, entonces convocó Randazzo al ente tripartito, Nación, Ciudad y Provincia. Todo esto en el marco de una fuerte presión de Cristina Kirchner y ella, de esta manera, sigue castigando a Macri. Macri aumentó el pasaje de subte porque acá muchas veces se falta la verdad a propósito de que hay una impunidad mediática sobre algunos dirigentes increíble. Increíble. Bueno, el gobierno nacional se saca de encima los subtes, se los da a Macri, le quita los subsidios. Surgió esto de impunidad mediática. Aclárenlo un poquito más, Randazzo. Macri es jefe de la Ciudad de Buenos Aires hace 5 años, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Prometió que iba a hacer 10 kilómetros de subte por año? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos hizo? No. Ah, perfecto. No. Pregúnteselo. ¿Sabe No cuántos kilómetros tiene la red de subte de la Ciudad de Buenos Aires? 48 kilómetros. Quiere decir que Macri en estos 5 años debería haber duplicado la red de subte que tiene la Ciudad de Buenos Aires. No cumplió. Bueno, a ver, Epstein, ¿cómo es esto de que Cristina lo castiga a Macri sacando los subsidios? No, es un planteo ridículo. A ver, esta discusión aparte comenzó hace ya más de un año. Estuvimos un año con el ingeniero Macri negándose a hacerse cargo del subte y en el medio aumenta. Lo único que hizo durante un año fue el primer aumento de tarifa, cuando lo llevó a la tarifa actual de 2,50 pesos. Ahora, eso desde ya produjo un impacto sobre, por eso es pertinente la convocatoria del ministro Randazzo, más allá de este intento medio ridículo de tratar de decir que Cristina lo presiona, etcétera. Eso produjo un impacto evidente sobre el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál fue el impacto que produjo? Produjo un traspaso de usuarios de la red de subte a la red de colectivos, a la red de superficie. El subte perdió, como consecuencia de ese aumento tarifario, entre el 18 y el 20% de viajeros durante el año pasado. Esos son decenas de miles de personas. Son muchas personas, pero además tenemos que decir que el transporte de superficie, tanto que dicen que Cristina lo castiga al ciudadano porteño, que lo castiga a Macri, el colectivo está subsidiado por el gobierno nacional. O sea, lo que se está haciendo con estos aumentos unilaterales de tarifa es ampliar la brecha, el diferencial, entre lo que le cuesta al porteño o al vecino de la provincia de Buenos Aires que viene a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, lo que le cuesta ir en subte contra lo que le cuesta ir en colectivo. Ahora, con este nuevo aumento que se propone, ese aumento va a ser todavía, ese impacto va a ser todavía mayor con los aspectos negativos que eso tiene para cualquier planificador urbano
en cualquier parte del mundo, donde de lo que se trata es de que la mayor cantidad de gente se traslade justamente en un medio de transporte como es el subterráneo, porque hay que desalentar el uso del automóvil en superficie, por las cuestiones de aglomeración de tránsito, por las cuestiones que todos de alguna manera conocemos. Entonces, esta decisión de Macri, unilateral, que impacta sobre el conjunto, porque aparte la persona que viaja no puede sustituirlo, viajar tiene que seguir viajando, no puede dejar de viajar. Esto por un lado. Por otro lado, ocurre que no existe ninguna justificación tampoco para este aumento, fíjense, porque es más de lo mismo, digamos, es cómo gobierna Macri en general. Consigue una ley, cuando se hace esta ley ahora del traspaso del subte, primero intenta tomar otra decisión parecida a la tarifa, que fue imponerle por ley un nuevo impuesto, que fue el impuesto a los combustibles, que por suerte no lo consiguió en la legislatura, que era de vuelta una doble imposición, y si no se hubiera victimizado de nuevo, ¿no?, con el gobierno nacional, etcétera. Bueno, eso no lo consiguió, pero sí consiguió aumentar peaje. Estamos ya pagando los porteños en las autopistas porteñas más peaje para el subte. Sí consiguió aumentar el impuesto a las patentes, o sea que patente se paga más y ese diferencial también va para financiar el subte. Sí consiguió aumentar varios aspectos de lo que tiene que ver con la ley de sellos. Muchas de las transacciones que de ahora en adelante se realicen en la Ciudad de Buenos Aires van a tener una imposición que va a ir con destino al subte. Y además consiguió que se le autorice una nueva deuda de 300 millones de dólares también para el subte. Entonces uno se pregunta, ¿y toda esa plata para qué la va a usar? Digo, además quería hacer este aumento tarifario también por ley sin audiencia pública, por suerte eso tampoco lo consiguió, y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires lo va a obligar en el mes de marzo a tener que fundar técnicamente y con claridad estas preguntas, estos interrogantes que de alguna manera yo estoy haciendo en este momento. Lo que yo creo que en realidad existe por parte de Macri y lo que se empieza a ver con mucha claridad es que la decisión política es, como decían recién, ampliación del subte no hubo, aumento de frecuencias no va a haber, en el corto plazo, aumento de frecuencia para trasladar más gente, y lo que seguramente hay es una política de tratar de que el subte se transforme en una suerte de servicio diferencial, un servicio más caro, con otras condiciones de calidad para algunos sectores de la población, y los otros mandémoslos para arriba a viajar el descreme, que se llama, el descreme del subte, que vaya al transporte de superficie subsidiado por el gobierno nacional. O sea, el que quiera viajar mejor, que pague el subte más caro, y el otro que se joda y que vaya como pueda. Sí, pero aparte con un subsidio que además es el conjunto de los argentinos el que lo está aplicando una vez más para el transporte en el área metropolitana, en particular en la Ciudad de Buenos Aires. En esta reunión con Randazzo, que Vidal dice fue un show mediático, fue una estupidez, no propuso nada, ¿qué pasó ahí? No, es que es razonable que Randazzo lo convoque. A ver, ¿cuál es el sentido de la creación de esa agencia? Que también al principio dieron vueltas para poder constituir, pero que por suerte hoy está constituida. El sentido justamente es discutir estas cosas, porque no es que una jurisdicción está la provincia de Buenos Aires también, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires estuvo en la reunión. Claro. No es que una jurisdicción toma una decisión que impacta sobre la demás y no la consensúa, no la coordina, no dialoga, esto que dice Macri. Lo que pasa es que eso de Macri es para el marketing, es lo que le dice Durán Barba. Digo, Durán Barba que le dice, bueno, ahora vamos a hacer el subte todo lo caro, total, después vamos a inaugurar un subte seguramente algunos vagones con aire acondicionado, vamos a mejorar un poco el maquillaje del subte. Lo que se va a venir, yo se los adelanto, en la línea A también, que la cerró, les adelanto, seguramente va a haber cierre de algunas estaciones en la línea A. Porque no va a haber aumento de frecuencia, ni va a haber aumento de la cantidad de formaciones necesarias. Entonces seguramente van a alargar los trayectos entre estaciones, eliminando algunas estaciones intermedias. ¿Van a eliminar estaciones? Yo no digamos, lo tiene que decir es base y lo tiene que decir Metrovía, pero yo me animo a decir hoy que en base un poco a lo que yo estoy viendo, que cómo está, cuáles son las decisiones de política de transporte que se están tomando, que vamos hacia un escenario de ese tipo. El del replanteo de los subsidios es un dato cierto, o sea, la ciudad percibe menos subsidios por una redistribución para que no sea tan desfavorecido el resto del país, ya que el subte es de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, la pregunta de fondo ¿es necesario una reestructuración con este panorama? ¿Es necesario un aumento del subte? Y desde la auditoría, por ejemplo, ¿no se le podría aconsejar al gobierno de la ciudad una tarifa social para aquellos ciudadanos que utilicen el subte y que no puedan pagar el aumento? La pregunta de fondo me parece si se justifica o no un aumento del subte, más allá de cómo la pueda afrontar el gobierno de la ciudad. A ver, todas las grandes ciudades del mundo subsidian el subte, con el signo ideológico que quieras, digamos,
hay gobiernos de distintos signos ideológicos, Londres, Nueva York, París, Madrid. Siempre existe un nivel de construcción de subsidio. El subte es un transporte que empieza y termina dentro de la ciudad de Buenos Aires, número uno. Número dos, existen los recursos. Yo recién enumeraba una cantidad de recursos que para que el propio gobierno para que el propio gobierno decida una política, el propio gobierno local, es decir, la ciudad de Buenos Aires, decida construir o financiar o subsidiar parte de esa tarifa con cargo alguna de todos estos recursos que yo te estoy planteando, más allá del otro gran recurso que es el propio presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, que es el presupuesto más alto de la historia. Lo que pasa es que la idea no es construir un subsidio, la idea es hacer caja, la idea es tratar de acumular la mayor cantidad de plata posible para hacer aquello que a Macri piensa que le va a redituar más en lo que tiene que ver con una campaña electoral en un año electoral como este. Ahora hay que tomar en cuenta que esto, perdón, que no es un capricho temperamental del PRO. Es una idea de su propia ideología, es una convicción. El gobierno nacional o federal, para usar un término más adecuado, no puede esperar nada del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, absolutamente nada. Es la antinomia ideológica. Y lo que en realidad estás explicando con datos y bien, plantea lo siguiente: el ciudadano se dará cuenta, no solo el que viaja cómodo, sino el que va a viajar incómodo o va a pagar menos, pero en una situación diferente. Se da cuenta de que el Estado Nacional está subsidiando el pasaje de millones de argentinos que deberían pagar 3 o 4 veces más si el Estado no fuera un Estado federal, un Estado consciente de que hay que proteger a los más vulnerables. Esta es la pregunta clave. Después, el juicio crítico sobre cada medida de Macri, es que a mí me parece casi como propio de la legislatura, que también voy a hacer una observación, que esa no sé si la vas a poder contestar acá o necesitas un libro. Pero uno se pregunta por qué hay tantos mini bloques o pequeños bloques que apoyan críticamente o de alguna manera al gobierno y no forman un colectivo realmente. ¿Y por qué el PRO es un colectivo? Estas son preguntas claves, ¿viste? Porque si no, cada uno tiene su banca y ahí yo veo que hay 14 o 15 bloques unipersonales con nombres algunos que me llaman la atención, que si vos los mencionás me va a sorprender, nombres rarísimos, de bloques que desconozco por qué se llaman así, de dónde sacaron la inspiración, digamos, adjetiva. Un día trae la lista, porque yo no la tengo acá, en internet está, que me llama la atención. Yo tengo una pregunta menos filosófica para Epstein, que esta es cósmica, la pregunta que hace Barone. Me gusta. Usted está en la auditoría, o sea, está mirando los números de la Ciudad de Buenos Aires, entiende que tiene un presupuesto enorme, que Macri está recaudando un montón de plata de nuevos impuestos y aumenta nuevos impuestos. ¿Qué se hace con toda esa plata? ¿Qué está haciendo el gobierno de la ciudad con toda esa plata? Que es mucha, parece. Bueno, es lo que estábamos planteando, porque en conjunto con esto que estamos planteando, lo grave, digamos, aumentan los impuestos, aumenta el nivel de endeudamiento, que ha crecido muchísimo en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Se va, en la gestión Macri, más de 1.700 millones de dólares de endeudamiento. Pero es toda guita, que tipo... Es todo dinero. Es un colchón financiero con el cual financia gastos corrientes, financia grandes transferencias al sector privado de la economía a través de grandes contratos de servicios, como por ejemplo la basura, que es un contrato que hoy ya está superando los 2.000 millones de pesos al año para tener la ciudad más sucia que nunca. O sea que paga caro eso. Redistribuye ingresos. Hay digamos, paga caro un servicio que es malo. Es muy malo y lo está pagando carísimo y sin contrato, porque la licitación hace 3 años que debió haberse hecho. Ahora, el otro día hicieron una nueva audiencia pública. ¿Y por qué lo paga tan caro si es tan malo? ¿Por qué lo paga? Porque redetermina precios con las empresas permanentemente. Hay más de 2 redeterminaciones al año, con cláusulas que son muy gravosas para el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, muy onerosas para el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, y el contrato sigue creciendo. Es lo mismo que pasaba, lo que pasa es que Macri, cuando, no sé si ustedes se acuerdan, manejaba el negocio de la basura del otro lado del mostrador, digamos. Manliva, en tiempos de Grosso, era la empresa que recolectaba los residuos en la Ciudad de Buenos Aires. Y era exactamente lo mismo que ahora, pero al revés. Era la empresa de él. La empresa era de él, era al revés. ¿Qué pasaba con Manliva? Manliva nunca había licitación, siempre se prolongaba el contrato, siempre el contrato era más caro, al punto de que cuando se licitó, en la propia licitación bajó un 30% el costo para la Ciudad de Buenos Aires,
Y nunca, lo que te decía, nunca. Lo que pasa es que en aquel momento Macri, ¿dónde estaba? Macri era el dueño de la empresa, era grosso desde el gobierno, el que de alguna manera prolongaba este contrato. Por fin, digamos, se licitó y esto bajó, y luego, bueno, en este momento lo que estamos es en presencia de nuevo de una situación parecida, porque los contratos, como digo, están vencidos, la ciudad está más sucia que nunca, ya va, creo que el cuarto cambio de equipo para que administra este contrato que tiene la administración de Macri. Hay una gran ineficacia en la administración del gobierno de Macri. Aparte de la carga ideológica que bien planteabas recién, yo creo que hay una mezcla de cosas, porque hay una parte que es ideológica, pero hay otra parte que es de una inoperencia supina, de falta de imaginación. Digo, porque la verdad que, por ejemplo, plantear como llegar a pensar que en hora pico podían aumentar la tarifa del subte, perjudicando a estudiantes, a trabajadores, en el horario que más se necesita el subte, bueno, es de una gran inoperancia del gobierno del ingeniero Macri. Bueno, vamos a seguir hablando de estos en otros momentos. Vamos ahora sí a las charlas veraniegas. La diputada Donda le dio una entrevista a la revista de Jorge Fontevecchia. Lo vemos. En el capítulo anterior de Charlas veraniegas entre opositores. Es mentira que se contribuye a la unidad con el rejuntado. Se contribuye a la unidad apoyando a los candidatos que tienen mayor intención de voto. Y eso que yo soy entre segunda y tercera en mayor cantidad de votos. Y eso que yo soy entre segunda y tercera en mayor cantidad de votos. Yo también tenía mucha legitimidad, no como ahora que no tengo nada. Y eso que yo soy entre segunda y tercera en mayor cantidad de votos. Ahora acá, Hermes Vidal. El tema este de los militantes del movimiento Evita que fueron asesinados aparentemente por narcos en Rosario. Dios, ¿qué está pasando en Rosario? Bueno, que yo sepa no ha muerto ninguno de ellos, Si bien los jóvenes del movimiento Evita baleados no murieron, sí falleció una trabajadora social, no perteneciente al Evita, que estuvo involucrada en los lamentables hechos. Wiener omite este asesinato y se hace el sonso. Dios, ¿qué está pasando en Rosario? Bueno, que yo sepa no ha muerto ninguno de ellos, La semana pasada fue asesinada la militante cristiana del barrio Ludueña. Estamos hablando de Mercedes Delgado, quien fue asesinada por unas balas que recibió con motivo de la disputa entre dos bandas de narcotraficantes. Que yo sepa no ha muerto ninguno de ellos, Pasemos al capítulo del día de la fecha. En un reportaje en el semanario Perfil, Victoria Donda dijo que había que detener la reelección, como si hubiera un proyecto del gobierno que la propondría. Semanario Perfil de hoy entrevista a Victoria Donda. ¿Qué opina de la RR? A la RR hay que detenerla. Lo único que demuestra la reelección es la debilidad de los proyectos políticos. Eso es lo que creo y trabajaremos para eso. Aquí la vinerista entra en flagrante contradicción, ya que ella y su partido apoyaron la reelección de Chávez. Claro, como el partido se llama Frente Amplio Progresista, tenían que decir que apoyaban la re de Chávez para no quedar pegados con el derechista Capriles. Twitter de Juan Orel preguntando a Donda. Cuarta vez, Victoria, ¿Chávez o Capriles en Venezuela? Twitter de Victoria Donda. A Chávez. Lo único que demuestra la reelección es la debilidad de los proyectos políticos. También fue entrevistada por la revista de Fontevecchia y allí la diputada Donda comentó qué modelo de país prefiere para la Argentina, qué medidas profundizaría y cuáles cambiaría radicalmente. Revista Noticias. Bikini Gate. Las buenas razones de Donda. La polémica tras el destape de la diputada. Me dicen cosas irreproducibles en la playa. Victoria Donda camina por Playa Grande en Mar del Plata, junto a Alfonso Pratgay y Humberto Tumini, en una típica actividad de campaña. El sol pega fuerte y la diputada toma la decisión de quedarse en bikini. El revuelo es instantáneo. Los turistas se alteran, se amontonan y le dedican todo tipo de piropos. Noticias. ¿Qué fue lo más insólito que le dijeron durante la caminata? Victoria Donda. Lo más insólito no lo puedo decir. Ríe. ¿Fue una frase subida de tono, de índole sexual? Me han dicho cosas irreproducibles. Me imagino que la habrán encarado mucho en este trayecto. Sí, un par se lanzan, pero yo les digo que estoy en pareja. No es la primera vez que Donda calienta la campaña con su cuerpo. En el 2011 sorprendió con un escote sugerente y la frase «Vamos a portarnos mal». Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas.
No sé por qué aplauden tanto, ¿eh? Vamos a arrancar por una cuestión de género con Cintia García. Estaba pensando en Victoria Donda desde el género. A mí no me parece para nada, me parece irrelevante que haga campaña como quiera, si está en bikini, con escote o sin escote. Digamos, me parece que tiene derecho a hacerlo como quiera. Estoy pensando cómo actúa ella con esa situación de exposición. Si no es ella misma la que se expone a esta cuestión de atravesar las fronteras del género, justamente de generar esa mirada en su propia vulnerabilidad de género. Lo hago como una pregunta. Es interesante. También como el periodismo lo toma desde, o sea, cuando agarra una nota con Donda, es como, o sea, no están hablando de una política, están hablando de una chica en bikini que de paso hace política, y hay como, en realidad, sí, ella tendría que poner el freno a eso. Yo veo un destrato de parte del periodismo en ese sentido, hacia Donda. No le va a poner ningún freno porque Victoria Donda es la figura emblemática de un grupo político que ha incursionado en lo que la teoría política se llama los partidos personales. Digamos, hoy si alguien hace una encuesta, ¿cuántos votos tiene Libres del Sur? Si uno pone en una encuesta Libres del Sur, no tiene ningún. Deberías explicar mejor qué es Libres del Sur. Por eso, claro. La primera cuestión es que casi nadie... Para mí parece un micro de larga distancia. Claro. Que va a Bahía Blanca. En Libres del Sur está Cecilia Merchán, ¿no? Pero quiero decir, Libres del Sur es un grupo político históricamente identificado con banderas revolucionarias, con banderas de izquierda, que en el último periodo incursionó en una alianza táctica desde el punto de vista de ellos con el kirchnerismo en función de desarrollar socialmente su fuerza de masas en el conurbano fundamentalmente y en otros sitios populares, de clases populares. Abandonó esa política sin ninguna otra explicación que el hecho de que dejaba de darle ventajas en la medida que el gobierno fue reconstruyendo las relaciones con los intendentes, con la estructura política del PJ, y no solo y no tanto con la estructura del PJ, sino con la estructura institucional. Libres del Sur se quejó en su momento de que le sacaban planes sociales a ellos para dárselos a los intendentes. Y entonces decía Libres del Sur, decía Humberto Tumini y la gente de Libres del Sur, que eso era clientelismo. Entonces, a mí siempre me resultó enigmático cómo puede ser clientelismo que sean los intendentes los que administren la política social y no es clientelismo que los administre una fracción política. Libres del Sur. Entonces, yo creo que Victoria Donda es una emergente de un viraje político muy profundo y muy esencial de ese grupo de izquierda, de un viraje hacia la personalización de la política, hacia la política espectáculo, y lo que es más grave, por esa vía, inevitable por esa vía, por la vía de la política espectáculo, ¿dónde se llega? Se llega a la alianza con la centro-derecha, digamos. Hoy Victoria Donda ya no quiere, ni necesita, ni va a hacer nada para defender su condición ideológico-política más allá de su cuerpo y de su figura, porque el negocio de ella y del grupo político al que ella pertenece es la promoción de esa figura, a ver si con eso capta un determinado... más que captar un electorado, a ver si con eso logra formar parte de alguna lista en la cual se reproduzcan los poderes burocráticos de esa organización. Ese es el lugar político de Victoria Donda. ¿Qué opina Epstein de esto de partidos de izquierda que vienen de izquierda, terminan...? El problema me parece que no es la bikini, sino que es Prat Gai. Claro. Cuando uno ve esa foto, la verdad que a mí lo que más me llama la atención es Prat Gai, no la bikini, que en verano está bien que si quiere estar en bikini, que esté en bikini, esa cuestión es menor. Lo que uno no termina de entender es a dónde apunta esa foto con un personaje como Prat Gai, que está en las antípodas, por lo menos, de lo que es la tradición política de la que viene Victoria Donda, recordemos... es hija de desaparecidos, viene de una fuerza política de izquierda, no peronista, digo, y se saca la foto con un tipo como Prat Gai, que la verdad, digo, es la banca internacional, digo, es alguien que ha liderado críticas incluso al propio gobierno y demás, desde la derecha, desde el liberalismo económico. Entonces uno se pregunta, esas dos cosas, ¿cómo se comen? Aparte de un Prat Gai que hoy se está peleando también por protagonismo con otro partido personal que es el de Lilita Carrió. ¿No es cierto? Sí, son personas. Son personas que están tratando de disputar espacios, de posicionarse de cara a algo que además no sé cómo se junta, porque después eso se tiene que juntar con el FAP, se tiene que juntar con Pino Solana, digo, con el radicalismo sería bueno entender
a qué es a lo que se apunta cuando se pretende una foto de esta. Después lo de la bikini es hasta divertido. Sí. De todos modos, acompañando lo que dijo Cintia brevemente, yo creo que ella por su juventud, no voy a hablar de la belleza porque la belleza, el sentido de la belleza es tan vasto, tan iconoclasta, que podríamos hablar que hay tantos desaciertos respecto de la estética. La literatura está llena de esos. ¿Para qué vamos a hablar de eso? Pero lo cierto es que por su juventud tiene la sagacidad de colocarse en un lugar mediático exponencial. Eso en un partido que tiene su vejentud, no en la edad de los aspirantes, sino en la cabeza de los aspirantes, en los Tumini, en los Morandini, en los Estensoro, en los Stolbizer. Ella conjuga una, digamos, como si manejara esos hilos que los jóvenes manejan muy bien, que se dice que un chico se sienta en una computadora y ya la sabe manejar. Ella logra captar esa, digamos, la exhibición mediática y le da resultado, aun cuando sea vulnerable. No le importa su vulnerabilidad, porque es la que le da la ganancia. Esta es más allá de las críticas que se puedan formular desde otro sector, ella está ganando espacio. Es un espacio muy... Estén atentos a eso porque es un espacio muy interesante que está ganando. Y voy a decir algo que tiene que ver con esto también. Randazzo se ha convertido en alguien muy vulnerable respecto de la oposición. Su permanente exposición por las razones de su propia investidura, los roles que juega, hace que Randazzo se esté pareciendo mucho en los medios. Y es precisamente el más vulnerable a las fantasías, a los infundios, etc. Cada uno sabe si puede resistir eso. Desde la oposición es más fácil de resistir que desde el gobierno. Esto es lo que quiero decir. No sé si dije algo, pero está bueno. bien, sí, han dicho dos cosas. ¿Dante? No, pensaba la cuestión de esto de que es propio de la lógica también antipolítica, esto de que parece que finalmente hay que ser, lo importante es ser conocido, digamos, siempre la política con vistas a la mirada del electorado. O sea, cuando el PRO busca desde de Angeli, eso no es viejo, digamos, Dante, eso no es viejo. Claro, por eso digo, es algo que en realidad... funciona. Ya ha funcionado, digamos, desde Reutemann, Scioli, y se me están olvidando unos cuantos. Bueno, le funcionó del CEL, es verdad. Del CEL. Sí. Claro, pero sí, bueno, finalmente lo único importante es que la persona sea conocida. Eso y aún hace que esta chica se exponga, como dicen ustedes, a toda la cuestión de género, a que un periodista titule Las buenas razones de Donda, donde todos sabemos que son dos buenas razones. Entonces, a eso se está exponiendo, y lo más insólito es que ella se deja, digamos, y que no pone ese límite. Yo nombré a Cecilia Merchant porque era un exponente interesante de cómo hacerse conocido tomando banderas de género como la despenalización del aborto, y Cecilia Merchant finalmente se termina yendo de Libres del Sur, justamente me parece que por estas diferencias, por graves diferencias también con Tumini, me parece que tiene que ver con eso, con cómo construir y desde dónde construir. Recuerdo en este momento cortito cuando justamente Donda asume su banca, que se genera todo un debate sobre si le habían dicho un improperio o no, cuestión. Cuando yo la veo en palabras más, palabras menos, hablando de su escote, sentada con Tenenbaum, ahí digo, ¿qué es lo que está buscando con esta provocación? ¿Hasta dónde va a llegar la exposición de su propia vulnerabilidad? Bueno, nos vamos a España porque el PP parece que no quiere que los jóvenes entren en política, ¿eh? Lo vemos. La alcaldesa de Madrid traspasó los límites del conservadurismo. Así es, cuando nadie podía pensar que el Partido Popular Español podía ser más de derecha que lo que es, la alcaldesa de Madrid dijo lo siguiente. Yo tengo que decir que suprimiría las nuevas generaciones de los partidos. Sí. Sí. Yo creo que la gente donde tiene que estar cuando tiene... no sé, 16, 17, 18, es trabajando o estudiando o formándose. Y además siempre se lo digo, cuando veo a gente de las nuevas generaciones del partido en algún sitio, digo, ¿qué haces aquí en vez de estar? O sea, creo sinceramente que las nuevas generaciones de los partidos es algo que no. Justito a contramano de lo que aquí ocurre con la participación juvenil, ¿no?
Esto es una muestra más de la concepción ultraconservadora del Partido Popular, que más que ayudar a España a que salga de la crisis, lo único que hacen es profundizarla, como bien se retrata en el sketch que veremos a continuación. Tiene usted 43 años. 42. Cumplo 43 dentro de 6 meses. Aquí dice que domina usted el inglés, el francés y el alemán. Yes, of course. I speak perfectly the 3 languages. Ma mère est française et j'ai mon éducation à Paris pendant 10 ans. Und ich arbeite in Berlin als Marketingdirektor, damit ich perfekt Deutsch sprechen. Perfecto. Usted sabe que las cosas están muy complicadas ahora. Sí, lo sé. Hay mucha gente en paro y los beneficios de la empresa no son como los de antes. Hay que trabajar más y ganar menos. ¿Por qué debo contratarla a usted y no a otra persona? Porque trabajo duro. Soy una buena profesional. Soy licenciada en económicas. He trabajado como directora de ventas y de marketing durante más de 15 años. El salario bruto es de 736 euros. Las pagas extras ya están prorrateadas. 10 días de vacaciones al año, incluidos los días de asuntos propios. Contrato trimestral ampliable a 6 meses según valía. Al segundo día de baja considere que está en la calle. ¿Me sigue? Sí. Bien, el horario es relativo. Aquí todo el mundo sabe la hora que se entra, pero no a la que se sale. ¿Algún problema con eso? No, ninguno. Entonces el puesto es suyo. Mañana la quiero aquí a las 7 de la mañana en punto como un reloj. Ahora puede subir a secretaría y le darán instrucciones sobre la vestimenta. Enhorabuena y bienvenida. Gracias. Buenos días, señor director. Buenos días. Se ve todo muy limpio. Good Arbeit. Danke. Bueno, Epstein ha vivido allá mucho tiempo, ¿no? Sí, 6 años. 6 años viví en queda, Madrid, 6 años. Le habrán quedado relaciones, amistades, enganches con España. Muchas, porque aparte di clases después también un tiempo en la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas. Sí, a mí no me sorprende, digamos, porque viniendo de Ana Botella, digamos, es una idea de los sectores más conservadores de la política española, que ven a la cuestión política como una cuestión de élite, como una cuestión cerrada, como que los cuadros de la política deben venir una vez deben ser formados seguramente en instituciones académicas vinculadas con el sector privado, y una vez formadas pueden actuar en política porque tienen la formación que corresponde. Claro. Tiene una carga de cinismo especial ahora porque el tipo no puede estudiar ni puede trabajar, digamos, si no se dedica a la política. Digamos, no hay trabajo, estudiar no lo puede pagar. Sí, pero aparte, digamos, es como un gran desprecio por la formación política, porque no hay nada que forme más a un joven justamente que, entre otras cosas, la participación política, el interés por las cosas que ocurren. Digamos, esta idea, además en un país como España, que tuvo muchos años de autoritarismo, la dictadura franquista fueron más de 40 años, a mí me tocó vivir la época de la transición española y llamaba la atención cómo mucho de lo que después fue digamos, la época del destape español, todo el gran cambio cultural que se produce en España, se produce justamente por la participación política de muchos jóvenes dentro de España e incluso fuera de España, que viajaban o se formaban en algunas otras universidades, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, y que volvían a su país con una gran formación política en términos de y de participación. Entonces, bueno, la verdad no me llama la atención viniendo de Ana Botella y viniendo del Partido Popular. Es una idea autoritaria en un momento de una gran crisis, además, en la cual en algunos sectores a lo mejor prende esto, ¿no? ¿Okay? Sí, acá había una propaganda en la época de la dictadura militar, que había un pibe que entraba a la facultad y decía: yo acá vengo a estudiar.
Y esa es la filosofía. Le daban un... No, y después había una que le daban le daban un libro de este tamaño, de 800 páginas, y dice, léelo, mañana lo conversamos. Era un subversivo que le daba para leer. Más allá de lo patético de la propaganda que nos estamos refiriendo, la idea de la derecha permanece firme, digamos. La cuestión de la política es una actividad perturbadora, es una actividad que es una interferencia en la carrera de vida de un joven. Está el estudio, el empleo, la gerencia, el éxito, y la política aparece ahí como un elemento distorsivo. A mí me parece extraordinario que estemos hablando de estas cosas, de lo que dice esta mujer en España, en una Argentina que después de la cuestión de la época de los 90 recuperó el valor de la política, y hoy tenemos incluso una cantidad de cuadros jóvenes, cuadros político-técnicos jóvenes que actúan en funciones muy densas, muy peligrosas desde el punto de vista de la responsabilidad, formados en la militancia universitaria y en la militancia política. A mí me parece que es un tesoro de esos que no siempre hablamos con la suficiente alegría de contar con esa situación. Porque además se presenta la política como algo exterior, como algo que viene de afuera, como dice él, digamos, si finalmente la política viene a generar un disturbio, una transformación, parece como algo que está por fuera, cuando en realidad cuando alguien dice, ¿no? Como decía, se tiene que formar, tiene que estudiar, tiene que trabajar, ¿no? Son cosas absolutamente separadas, y lo que me parece es que se está discutiendo en la Argentina hoy, o lo que se muestra en realidad, es que la política es un elemento constitutivo de la identidad de cualquiera de nosotros, como también lo es el trabajo, la formación, etcétera, pero la política está atravesada ahí, no es algo que está afuera y que uno elige o no. Claro. Y la no política también, por antagonismo. Ya lo hemos explicado acá varias veces. El hecho de que el estudiante solo tiene que estudiar, que ese es el símbolo que incluso todavía impera en algunas conversaciones de padres que mandan a sus hijos a la universidad, la idea de que... A ciertas universidades, además, para que ahí no se hace política. Especialmente, claro. Bueno, yo te voy a decir, cualquiera se puede sorprender, esto que voy a decir, no conozco todas las universidades del país, pero puedo decir que cuando uno va a una universidad nacional, se encuentra con escrituras y grafitis en todas las paredes. Que uno puede decir por qué ensucian las paredes, porque todas digamos, de convicciones ideológicas, a veces diferentes, dispares. Un caos cuando vos vas a una universidad privada, no encontrás nada escrito en las paredes. Y está muy bien eso. La mirada podría decir, pero mirá cómo ensucian los jóvenes ideologizados, y mirá por qué no ensucian las paredes. Bueno, es una pregunta que creo que tiene la respuesta en esa misma situación. Señora. Vuelvo un segundo al spot de español sobre la mujer que le dan trabajo tan preparada. Que no nos pase por alto que es una mujer. Que no nos pase por alto la campana de cristal laboral que todavía viven las mujeres, que siempre van a ganar un 30% más que los hombres en la misma condición, con la misma capacitación en el mismo lugar. Menos, 30% menos en mismas condiciones de trabajo. Me parece que el dato de que a ese empleo se lo den a una mujer también es algo que no nos tiene que pasar por arriba. Me quedó una curiosidad. Usted dice, no me extraña de Ana Botella. ¿Quién es Ana Botella? La alcaldesa de Madrid. Pero es para mí, yo ya sé, porque lo leí ahí. No, bueno, es un cuadro del Partido Popular vinculada con Ruiz Gallardón, que es una expresión, si se quiere, más moderna de la política del Partido Popular. Pero yo repito, esto tiene su raigambre, digo, a ver, la derecha española tiene mucha influencia todavía de lo que fue el franquismo. Y la negación de la política y no solo de la política, la negación de la política, de la literatura. Digo, hubo generaciones de españoles que se formaban leyendo libros editados en Buenos Aires, que llegaban porque no se editaban en España. La historia española fue explicada, incluso, a ver, yo en la facultad tuve una profesora argentina que me explicaba la transición del visigodo a la Edad Media española, formada con Sánchez Orondo, que era un catedrático español que vivía exilado en Buenos Aires. O sea, pensemos que es un país que viene de haber atravesado 40 años de un autoritarismo, eso sí, un autoritarismo bien fuerte, vinculado con los peores sectores de la Iglesia, digamos. Entonces, esta idea conecta directamente con eso. Digamos, las universidades españolas del Estado
A mí me tocó estudiar, digo, la Facultad de Ciencias Económicas está en Somosaguas, hoy ya no son las afueras de Madrid. En aquel momento la ciudad se llevaba afuera de la ciudad, lejos de la ciudad, porque a los estudiantes se los quería lejos, se los quería aislados. Digo, fue desde la universidad desde donde surgieron también los movimientos de resistencia contra el franquismo y desde donde se protagonizó después la transición. Entonces no me llama para nada la atención esta idea de Ana Botella, más en un momento de una profunda crisis económica, política y filosófica en Europa, donde se está asistiendo a situaciones, digo, en ese país, digamos, Cataluña estuvo planteando la autonomización y la independencia del resto del país. Quiero decir, estar en un momento de un fuerte cimbronazo político y este tipo de respuestas no son otra cosa que una respuesta autoritaria. ¿Y usted ve rayitos de luz en España? Sí, la verdad que sí. Yo creo que así como existe esta derecha muy fuerte, también existe en España digamos, está la canción, una de las dos Españas a darte el corazón, ¿no? Decía el poeta. Digamos, hay otra España también que resiste, hay una España, digamos, que hoy están en crisis los dos partidos, digámoslo, el Partido Popular, pero también el Partido Socialista Obrero Español, que de alguna manera atravesó y de alguna manera se relacionó mal con lo que es la derecha española y permitió el avance de las políticas financieras que llevaron a la crisis profunda. Esa fue una declinación que está sufriendo parte de la sociedad que vos decís, para que su resistencia no sea la que uno prevé o uno cree, porque esas marchas de indignados masivas que ha habido, evidentemente no tienen digamos, el destinatario adecuado, tiene la protesta, pero no tiene el argumento político. Eso es lo que dicen los analistas y Moca no sé si lo puede confirmar. Moca, nuestro analista. Sí, en esto España no es muy diferente de buena parte de los países europeos que están en crisis. Yo comparto más emocionalmente que racionalmente lo que dice Eduardo, porque también me emociona y me hace doler la situación de España y me hace doler la falta aparente de herencia de la historia heroica del pueblo español, ¿no? Es decir, que hoy no exista institucionalmente y orgánicamente una fuerza que se reivindique heredera de las luchas de la República, heredera de las tradiciones del laicismo, pero también de la igualdad, de la justicia, del movimiento obrero. Y entonces me adhiero a esto de Eduardo, no sé si él tendrá cómo justificarlo, yo no tengo para justificar ese optimismo, pero prefiero ser optimista porque yo creo que estamos llegando a un punto en la evolución en España, pero también en otros países de Europa, donde no hay muchas vías intermedias entre una radicalización del neoliberalismo, una radicalización de lo que sabemos que es el neoliberalismo, inhumana, insolidaria e injusta, y un reverdecer de una izquierda que tendrá que aprender de todos los errores. No vamos a entrar en una especie de rendición de cuentas de lo que fue la historia de la izquierda en Europa, porque habría mucha crítica para hacer, pero me parece que la crítica a algunas facetas ha sido utilizada en función de una resignación, en función de liquidar la diferencia histórica entre izquierdas y derechas y creer que no hay otra cosa que ese consenso neoliberal y esa especie de administrativismo sin sustancia, sin alma, que es hoy Europa. Hoy Europa es eso, con excepción de Grecia. Con excepción de Grecia. Pero digo, esto que vos planteás desapareció de toda Europa, digamos. Sí, por supuesto. En Italia da vértigo. Pensar en la izquierda italiana da vértigo. Como esa famosa socialdemocracia que admirábamos en los 80, desde acá, o aquella citación permanente de los pactos de la Moncloa. Digo en plural porque en realidad son pactos de la Moncloa. Se le dice pacto para, bueno, es una aclaración que no tiene mucha importancia. Lo importante es que esos pactos de la Moncloa asentaron tal vez la simiente de ese pensamiento licuado que se fue produciendo después con las izquierdas. Pensemos que Felipe González, uno de los, digamos, promotores de la renovación, del famoso destape, si querés, político, para no usarlo nada más que... Y termina siendo hoy un embajador de algunas multinacionales. El destino de muchos, el mismo destino de Aznar, de muchos políticos de derecha. Es curioso, entonces eso también ha desalentado a generaciones enteras. La pregunta es, esos pactos de la Moncloa que de algún modo participaron del acuerdo, recuerdan ustedes, aumento con todos los partidos de izquierda y derecha,
consideraban que el pasado había que dejarlo donde estaba para poder reconstruir España, hoy se vuelve de una manera monstruosa a través de estos nuevos gobiernos y situaciones económicas. Muy bien, ¿alguien quiere agregar algo sobre todo sí. esto? Me estoy deprimiendo. Un poquito, cortito. No, yo creo que ese momento sí, yo vivo acá. Ese momento que relata Orlando, que yo comparto la descripción que él hace, corresponde a una etapa distinta del capitalismo, ¿no? Una etapa de gran ilusión en las democracias liberales, en las democracias de mercado, que nosotros también, acá estamos dando ejemplos españoles, pero se podría hablar mucho de historias de amigos nuestros argentinos que en esa época abdicaron de toda una herencia teórica, político, espiritual, con razones justas, porque también hay que hablar de que eso no ocurrió, el fracaso del sistema socialista mundial, el fracaso de muchas cuestiones no son mentiras, no son un invento, pero me parece que en lugar de reivindicar, intentar recuperar en mejores condiciones un legado, lo que se hizo fue sumarse de manera indiferenciada y terminar, como decía Orlando, en algunos casos como abogados de las grandes multinacionales. Yo creo que esta época es muy distinta, y es muy distinta particularmente donde vivimos nosotros, en este patio, en este barrio grande que es América Latina. Acá ya no se puede decir que lo moderno y lo nuevo es hablar a favor del capitalismo liberal. Acá ya eso no puede ser, con Venezuela, con Brasil, con Bolivia, con experiencias diferentes, pero que marcan que ese discurso está agotado. Y acá ya se quemaron. Claro. Ya se quemaron y nos quemaron a todos. Vamos a hacer un corte y volvemos en un ratito acá con más 678. Adelante. Ya son miles las casas del programa Procrear que están en construcción. Y cada casa es un trabajo en equipo. Se hacen con el esfuerzo de la gente que hace los ladrillos, que lleva los ladrillos, que vende los ladrillos. O el de Pedro, que pinta enanos de jardín que, dicen las malas lenguas, se mueven solos a la noche. Las 100.000 casas del programa Procrear están hechas de lo mismo, trabajo. Y pronto van a generar miles de puestos de trabajo argentino que hacen que cada día crezcamos un poquito más. Si queremos ayudar a construir la paz, un ladrillo hay que llevar, una flor, un corazón, una porción de sol y estas ganas de vivir. La colina hay que subir, nada es sencillo aquí.